Hola, buenas tardes. Queremos darles la bienvenida al canal Detrás del Velo. Hoy vamos a estar hablando con Rufo de las profecías de Daniel, las 70 semanas, que es un tema de actualidad muy importante, así que lo vamos a estar escuchando. Bienvenido, Rufo. Gracias por estar con nosotros. Hola Elena, buenas tardes. Gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Gracias a vos por venir y vamos a empezar con una pregunta para que nos puedas empezar a contextualizar sobre este tema tan importante. ¿Cómo se origina el pueblo judío desde la perspectiva bíblica? ¿Y qué misión espiritual se le atribuye en la historia de la humanidad? Bueno, es una pregunta realmente muy importante. El pueblo judío, como la mayoría de las personas vinculadas con la religión cristiana sabemos, se origina en un patriarca. El patriarca es Abraham, ¿sí? Pero antes de hablar del pueblo judío, creo que es necesario contextualizar un poco cuál es la real situación de la humanidad en la época en que este pueblo se origina. Estamos hablando de una época de más o menos 2000 y pico de años, donde la humanidad está conducida por determinados pueblos, en este caso son los pueblos bíblicos de la Mesopotamia y también del pueblo de Egipto, y es de ahí, de la Mesopotamia, donde es buscado Abraham, concretamente en el Ur, en Caldea, y este tiempo coincide con el tiempo bíblico, del cual tenemos conocimiento a través de un hecho fundamental que se produce, que es lo que conocemos como la construcción de la Torre de Babel, llevada adelante por uno de los grandes reyes de este imperio, que es Nimrod. Y de Nimrod se dice que el general, uno de los generales de Nimrod, es el padre de Abraham. Y que cuando Abraham nace, entonces existe una profecía de que este niño va a derrocarlo y se intenta por todos los medios que Abraham no pueda, digamos, llegar a la adultez, sino matarlo de niño. Pero el padre se entera, entonces retira a Abraham. Abraham es escondido en una cueva y de esta forma se salva de esta orden de ser asesinado de niño. Posteriormente a esto, entonces, Abraham es convocado, es llamado para que de él surja una nueva estirpe, que va a ser la estirpe de este pueblo que conocemos como el pueblo hebreo, bajo un mandato divino que es Jehová o Yahvé. Entonces, Abraham es retirado de Caldea y comienza un peregrinaje hacia nuevas tierras, nuevos dominios. Y en este camino de Caldea hacia Hebrón, Abraham se encuentra con una personalidad que tiene un renombre muy importante, pero que es poco conocido, digamos, en la historia cultural, que es Melquisedec. Melquisedec aparece con este nombre por primera vez en este tiempo y es donde Melquisedec puede bendecir a Abraham y realizar con Abraham el culto del pan y del vino por primera vez, ¿sí? Entonces, aquí tenemos por un lado que hay una ascendencia directamente en Jehová, en Yahvé, pero también hay un principio sacerdotal que tiene que ver con este sacerdote, con esta personalidad tan enigmática en la Biblia, que es Melquisedec, que en realidad Melquisedec no pertenece a la corriente de Jehová. De Melquisedec se dice que no tiene progenitor, que no tiene padre, que no tiene madre y que es sacerdote del Altísimo, digamos, de la divinidad más alta, y la divinidad más alta es una divinidad solar. Entonces tenemos que aquí entroncan prácticamente tres grandes corrientes que empiezan a conformar
lo que va a ser el destino del pueblo hebreo futuro y la importancia que va a tener este pueblo para el desarrollo de la humanidad. Si buscamos el origen de Melquisedec en tiempos anteriores, lo encontramos primero en una relación de la humanidad muy arcaica, muy antigua, que tiene que ver con el origen de lo que es la humanidad, uno casi podría decir prematerial o prefísica, ya que nos estamos encontrando en la época muy arcaica a la cual en la terminología de las ciencias mistéricas se la conoce como la Lemuria. Y ahí Melquisedec aparece entonces con, con un nombre completamente diferente. El nombre con el cual es conocido su actuar en la época de la Lemuria es Enoc, ¿sí? Es esta misma corriente solar que ya está ayudando a la humanidad en su progreso hacia un desarrollo de la individualidad humana. Y Enoc, ahí en la antigua Lemuria, es el primero que trae hacia la humanidad las fuerzas que van a hacer posible que el ser humano forme sus órganos que tienen que ver con la palabra, con el habla. Él enseña a la humanidad pre-abrámica lo que son la posibilidad de desarrollar los órganos fonales de la palabra. Esta misma fuerza solar va a actuar posteriormente, ya en el segundo gran ciclo de la humanidad, que tiene que ver con la Atlántida. Y aquí en la Atlántida, Melquisedec o las fuerzas que él representa van a ser conocidas durante toda la Atlántida bajo el dominio del gran conductor de la Atlántida, que en este caso es Manú. Manú, el gran conductor que guía a la humanidad desde la Atlántida hacia la época siguiente, que es la época del post-Atlante o la época que nosotros conocemos ya como las épocas culturales. Aquí tenemos dos imágenes muy importantes, muy poderosas. Una tiene que ver entonces de que en la Lemuria se está desarrollando unas cualidades humanas específicas que tienen que ver con lo que nosotros hoy experimentamos como fuerzas de voluntad. ¿Sí? Es estas fuerzas de la voluntad las que hacen posible, a través de movimientos y gestos, que se vaya conformando el órgano físico de la palabra para poder posteriormente emitir el sonido fonético del habla humana. Podemos decir entonces que acá se está desarrollando este ser humano o este hombre voluntad. En la Atlántida tenemos a través de Manú una nueva cualidad que tiene que ver con el desarrollo del órgano para el pensar. Durante toda la Atlántida lo que se va desarrollando es este órgano del pensar que en tiempos posteriores va a poder ser un órgano autónomo para poder desarrollar sobre él una actividad consciente del ser humano. Y aquí tenemos entonces el segundo gran principio que podemos decir que en la Atlántida se desarrolla el hombre pensar, el hombre que desarrolla la capacidad futura de un pensar autónomo. Y en la época posatlante, después del hundimiento de la Atlántida, va a tener que surgir la tercera cualidad, que es lo que le va a dar al ser humano su identidad propia, su identidad personal, que tiene que ver con las fuerzas del corazón, es decir, el hombre corazón. Entonces, aquí tenemos esos tres grandes principios que van a dar existencia a este pueblo hebreo como un pueblo que en sí porta el germen que tiene que hacer posible que en el futuro toda la humanidad sea redenta a través de lo que este pueblo hebreo tiene que desarrollar en la esfera de la tierra. Y tenemos entonces esos tres principios que podemos decir: el principio de la voluntad vinculado con las fuerzas de la tierra, también una fuerza de mucha intensidad egoísta. Después tenemos las fuerzas del pensar, que tienen que ser desarrolladas y tienen que ser equilibradas por medio de un principio de ley, ¿no? En este caso tenemos aquí el principio de Yahvé. Y finalmente tenemos las fuerzas, o sea, Yahvé vinculado con las fuerzas de la luna, con este pensar totalmente autónomo que debe surgir en el futuro. Y después tenemos las fuerzas solares,
representadas ya el Melquisedec en la época posatlante, que tienen que ser las fuerzas que hagan posible que estas dos fuerzas polares se puedan equilibrar y den un futuro, den un germen futuro que pueda permitir el pleno desarrollo de las capacidades que el ser humano desde un principio les fueron otorgadas por la divinidad. Y es acá donde empieza entonces esta gran historia del pueblo hebreo y este acto de que, por un lado, tenemos, ¿no?, esa corriente que viene a través de las fuerzas del habla, la Torre de Babel. Después tenemos la segunda fuerza, que es la fuerza de Jehová, las fuerzas lunares, las fuerzas que vamos a ver qué representan un poco más adelante. Y finalmente tenemos el actuar directamente en la corriente de la evolución, de la humanidad a través de lo que son las fuerzas solares, a través de Melquisedec, en este acto donde Melquisedec bendice a Abraham y lo inicia en el conocimiento de los misterios del pan y del vino. Este es un poco la historia previa, pero ¿cómo se desarrolla posteriormente este pueblo? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que Abraham ya es al final, ya cuando es anciano, que puede engendrar de una forma, digamos, casi milagrosa, el vástago que va a ser el portador de su línea hacia el futuro y que va a dar origen realmente al pueblo hebreo. Este es Isaac, y sabemos que Isaac nace al final cuando ya Abraham es anciano y Sara ya está fuera de su tiempo fértil como mujer, pero por una obra, digamos, divina, Sara puede concebir a Isaac y es Isaac el que se convierte en el portador de que va a dar origen después a toda esta corriente del pueblo hebreo. Y aquí se pide algo que es muy interesante, y es que Jehová, para probar a Abraham, cuenta la Biblia, le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham obedece este mandato de Jehová, y entonces va y lleva a Isaac para ser sacrificado y ofrendado a Jehová o Yahvé. Se cuenta que en el último momento es detenido la mano de Abraham y a Isaac es perdonado. Y en su lugar se sacrifica un cordero. Estas son imágenes que son muy poderosas y que encierran un gran misterio detrás, ¿sí? En realidad, aquí Rudolf Steiner aclara qué es lo que verdaderamente sucedió en este acto donde Abraham va a sacrificar a Isaac y le es devuelto por Yahvé otra vez a Abraham y en su lugar se acepta que se ha sacrificado un cordero. Steiner menciona que en el mundo espiritual, cuando se hace una ofrenda, ya se pierde el derecho sobre ella. Si en el momento en que Abraham decide sacrificar a Isaac, Abraham queda desprendido de alguna manera del dominio sobre Isaac, porque Isaac es ofrendado y es aceptado por una fuerza superior, en este caso por Yahvé. Y cuando Yahvé devuelve a Isaac a Abraham, este Isaac es un ser que tiene una nueva cualidad. Y es esta cualidad la que verdaderamente es fundamental y que le va a dar al pueblo hebreo el sentido de su existencia. Y Steiner amplía de que en realidad lo que se le devolvió a Abraham con esta devolución de Isaac fue una potencia germinal que aparece por primera vez en Abraham como portador de esa germen, pero que a su vez ese germen es tomado por Yahvé y es purificado al ser aceptado por Yahvé y devuelto a Abraham. Y este germen es el germen que nosotros vamos a aportar en el futuro como el pensar
que puede convertirse en un medio para el conocer. Hasta ese momento, la humanidad conocía todavía por métodos antiguos que se conocen en la terminología de las escuelas de misterios o en las escuelas secretas, como una capacidad que toda la humanidad teníamos, que era todavía la herencia de percibir el mundo espiritual detrás del mundo de los fenómenos. A esto se le conocía como la clarividencia antigua, es decir, que toda la humanidad era clarividente y toda la humanidad podía percibir lo espiritual detrás del mundo sensorial. Por lo tanto, el ser humano todavía estaba dentro del seno de la divinidad y se sentía cobijado dentro de este mundo divino y no había hecho el gesto de salirse de este mundo para poder confrontarlo como un ser autónomo frente a este mundo espiritual. Y esto sucede entonces con Isaac. Isaac es el primer ser humano que empieza a poder percibir el mundo exterior desde una capacidad nueva que poco a poco tiene que ir dejando atrás lo que es la clarividencia antigua. ¿Sí? Esa clarividencia antigua que vivía en todos los pueblos, el pueblo hebreo o el pueblo posteriormente israelita tiene que ir decantando de sí. No puede seguir manteniendo en su seno esas fuerzas atávicas porque necesita poder comprender objetivamente a lo que es el principio espiritual a través, todavía en su época o a través de Jehová, como el principio de la ley. Esto entonces va a traer consecuencias muy importantes en la historia misma del pueblo hebreo, que unas veces va a servir como una gran ayuda y otras veces va a servir como un gran, digamos, defecto en su línea genética o en su línea sanguínea. Vemos que esta línea de Isaac va a continuar a través de Jacob y va a aparecer otra vez esto, algo nuevo en José. De ahí que los hermanos de José, sientan que realmente este niño, este José, está portando algo que no debe corresponder al pueblo hebreo. Él ya les habla de sueños cuando es niño y los hermanos sienten que todos estos sueños tienen que ver con eso que el pueblo hebreo tiene que decantar. Por este motivo es por lo que deciden sacrificarlo, que después no lo sacrifican y lo tiran a este pozo del cual es salvado por una caravana de egipcia, es llevado a Egipto como esclavo y ahí en Egipto es convocado en un determinado momento ante la situación que se produce en Egipto con el famoso sueño del faraón de las 7 espigas o de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas hermosas y las 7 espigas, digamos, flacas también, y ningún sabio de los sacerdotes egipcios puede interpretar este sueño del faraón. Y ahí es donde he llamado José, y José sí tiene la capacidad de poder interpretar este sueño. ¿Por qué? Porque él tiene en sí las capacidades de la visión, ¿no? Todavía antigua, y tiene también la capacidad de la interpretación por medio del pensar nuevo, es decir, él puede interpretar los famosos 7 años como 7 años de abundancia y 7 años como 7 años de escasez, a través de las imágenes, de los sueños, que son imágenes espirituales del faraón, de los 7 años o las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces, todavía en este pueblo sigue existiendo, por un lado, ese principio, ¿no?, que permanece como un remanente al cual se le puede unir la nueva capacidad, que es la capacidad del pensamiento intelectual. Y así este pueblo va avanzando, después sale de Egipto, lo volvemos otra vez a tener esa visión en Moisés, ¿no?, el gran conductor del pueblo del pueblo hebreo que lo saca de Egipto, el que recibe por medio de Jehová las tablas de la ley, ¿no? Estas tablas de la ley que deben regular entonces el principio de la vida moral del pueblo hebreo
para estar dentro de lo que son los límites de una vida, digamos, interior, equilibrada y no permitida hacia los excesos, ¿sí? Lo que Moisés entrega, recibido directamente de Jehová a través de Aarón y que después se va a expresar en el Levíticum, es cómo el sacerdote levita debe mantenerse purificado con la ley para poder enfrentar desde la purificación de la ley el exceso del desborde de las fuerzas que pueden tener que ver con todo lo que tiene que ver con la egoidad, con el desarrollo de fuerzas antagónicas. El pueblo hebreo entonces tiene en sí esa capacidad de tener que ser ordenado bajo el principio de la ley, y para ayudarle también a este principio, entonces se establece, ya anteriormente, ya apareció con Abraham, el sacrificio de sangre animal, que va a dar lugar a, o sostén a lo que es en realidad la parte de la, digamos, vida anímica del pueblo hebreo para ser controlada o regulada frente a las fuerzas antagónicas o las fuerzas del pecado, con la ley. Y es aquí entonces donde aparece en la humanidad este pueblo, por un lado, con esa doble capacidad. Por un lado, la ley externa que lo conduce desde afuera, a través de los 10 mandamientos, como los conocemos, y por el otro lado, la capacidad del desarrollo del pensar completamente desvinculado de las fuerzas antiguas de la clarividencia atávica, para que se convierta en un órgano capaz de poder comprender y expresar en forma correcta lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual. Y es aquí entonces donde este pueblo lo vemos que ha sido, digamos, tironeado, esclavizado, bueno, ha sufrido un montón de situaciones que poco a poco lo han ido preparando para que pueda cumplir con su gran acontecimiento. Y el gran acontecimiento es preparar el receptáculo para que en el futuro lleguen a la humanidad las fuerzas provenientes de la divinidad misma representadas en el sol, para que por su medio el ser humano pueda ser salvado, todos los seres humanos, no ya un pueblo en particular, sino todos los seres humanos. Y esta es la misión de este pueblo, que tiene que permitir que esto realmente suceda. Y es aquí donde ahora sí llegamos ya a Daniel y a los profetas, porque no solamente Daniel habla de esta misión del pueblo hebreo, sino que varios profetas también lo hacen. Quería preguntarte, ¿qué son exactamente esas 70 semanas del profeta Daniel y por qué esta profecía es considerada una de las más precisas y más importantes de la Biblia? Bien, aquí tenemos en el profeta Daniel una situación que se da donde el pueblo hebreo está esclavizado en Babilonia, es esclavo del pueblo babilónico, y en un determinado momento Daniel clama al Señor y el Señor le revela lo que va a ser el destino de este pueblo en un futuro. Y le dice así, esto está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 9, entre los versículos del 24 al 27. Yo lo voy a leer ahora y después vamos a tratar de esclarecerlo. Dice Daniel 24 al 27. El ángel Gabriel se aparece a Daniel y le da este mensaje. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,
y será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra habrá gran desolación. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que se cumpla al final acordado y se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía que el ángel Gabriel le revela al profeta Daniel. Aquí le dice que hay 70 semanas, 7 semanas, 69 semanas y una tercera semana. Y dice que este tiempo comenzará cuando salga la orden para restaurar Jerusalén y la muralla. Bien, esta orden es dada entonces por el rey de Babilonia, Artajerjes. Esta orden es dada entonces por Artajerjes al sacerdote Esdras y dice así: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote, escriba de las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios, del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado para visitar a Judá y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, ofrecidas voluntariamente para la casa de su Dios, que está en Jerusalén. Esta es la orden de Artajerjes, rey de Babilonia, que se le entrega al sacerdote Esdras para que abandone Babilonia, vuelva a Jerusalén y restituya primero la muralla y la plaza y después se cumpla la profecía. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Cuando empezamos a mirar las crónicas y a estudiar, vemos que el rey Artajerjes dice que fue coronado en el año 467 antes de nuestra era, y que en el 7º año de su reinado se emitiría esta orden de él al sacerdote Esdras para que Esdras abandone Babilonia y regrese a Jerusalén. Si empezamos a mirar estos números, primero, una de las cosas fundamentales que está dentro de lo que es el concepto de la profecía es que las 70 semanas, cada día de estas semanas es un año. Entonces, si tenemos 70 semanas y cada día corresponde a un año, estamos hablando de 490 años desde que sale la orden hasta el Mesías príncipe. Estos son tiempos, digamos, cronológicos que se pueden estudiar en las crónicas que la humanidad tiene como historia propia de la humanidad. Ahora bien, aquí hay algo que dice que es en el 7º año del reinado de Artajerjes que esta orden se emite. Si Artajerjes fue coronado en el año 464 antes de Cristo y esta orden se emite 7 años después, quiere decirse que esta orden se emite en el 457 años antes de Cristo. Es la orden que sale del rey Artajerjes a Esdras para que Esdras abandone Jerusalén. Y dice que a partir de ese momento pasarán 490 años hasta el Mesías príncipe. Esto es un número que es muy interesante, porque si ahora nosotros restamos
a los 457, 490, o a los 490, 457, nos va a dar una fecha que va a ser el año 27, más o menos, después de Cristo, después de nuestra era. Es decir, que es en el año 27 donde el Mesías príncipe aparecerá sobre la humanidad, según la profecía de Daniel. Esto es ahora el gran estudio sobre el cual la humanidad ha empezado a hacer cálculos y a hacer, digamos, relaciones y conexiones para ver cómo se determina y si esto realmente se puede afirmar con esta veracidad en la que Daniel lo afirma, de que en el año 27 debe aparecer sobre Jerusalén el Mesías príncipe. Y esto ya presenta, una situación muy interesante. Por ejemplo, la situación de que si empezamos a mirar nuestra propia historia, tenemos una serie de irregularidades que deben ser contempladas, porque si no, no se entiende mucho. Cuando vemos y buscamos este año 27, desde las informaciones que tenemos, desde los evangelios, tenemos una situación que se empieza a complicar bastante. Porque se dice entonces que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado en el Jordán. Jesús tenía, a la edad de 30 años, es bautizado por Juan en el Jordán. Ahora bien, si Jesús tenía 30 años, ¿cuándo nació? Y aquí empieza realmente uno de los grandes misterios que siguen todavía dando mucho que hablar. Hay informes, por ejemplo, que se dice que Jesús nació en tiempo de Herodes, Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande muere en el siglo IV antes de nuestra era. Esto lo dice la Biblia. Pero por el otro lado, tenemos también otra mención en la Biblia que dice que en realidad Jesús nació en el tiempo, ¿sí?, donde se da la orden por parte del gobernador romano Quirino para que los hebreos vengan a Belén para un censo. Y aquí también, si vemos cronológicamente la orden de este censo se produce en el año 7 después de Cristo. Tenemos una diferencia enorme, por un lado, en Lucas, que nace según se está interpretando, ¿no?, porque estos son interpretaciones que después vamos a ir viendo. Él nacería en el año 7 después de nuestra era, y por el otro lado nacería en tiempo de Herodes, pero Herodes muere 4 años antes de nuestra era. Y esto es una gran confusión, entonces empiezan a hacer cálculos de todo tipo, que bueno, que es que los años hebreos no tienen la misma duración. Bueno, son especulaciones y especulaciones y no se termina más. Rudolf Steiner, en realidad, nos aclara que esto solamente se puede entender cuando la humanidad sea capaz de vislumbrar y comprender que el misterio del Cristo Jesús sobre la tierra no descansó sobre una sola corriente de la humanidad, sino sobre dos corrientes de la humanidad. Y que en realidad no podemos solamente hablar de un nacimiento, sino que tenemos que hablar de un nacimiento de un niño Jesús en Belén, sino que tenemos que hablar de otro nacimiento de un niño Jesús también en Belén. Pero a uno vienen a visitarlo los reyes y el otro lo visitan los pastores. Y cuando tenemos esta diferencia, podemos empezar a ver que en realidad la humanidad hoy en día, como humanidad moderna, necesita forzosamente hacer del cristianismo no una cuestión de fe, sino una cuestión de conocimiento. Pero un conocimiento no basado en las historias
digamos, o en las crónicas que existen, sino en un conocimiento que tiene que ser reconquistado para poder evaluar con una amplitud muchísimo mayor lo que fue realmente la encarnación del Cristo sobre la tierra. Y acá empieza también mucha divergencia. Si leemos el Evangelio de Mateo, él nos cuenta realmente la venida de los reyes y nos cuenta el sacrificio de los niños, de los santos inocentes, ordenada por Herodes, ¿sí? Por lo cual, este niño Jesús que nace en Belén, al cual vienen a visitar los reyes, tiene que huir a Egipto, ¿sí?, para salvarse de la matanza decretada por Herodes. Lucas no nos dice absolutamente nada cuando nos relata el nacimiento del niño Jesús en Belén, en el pesebre, acerca de Herodes, ni de una matanza de niños, ni de persecuciones, ni de nada. Pareciera que nos están hablando de dos historias completamente diferentes. Por el otro lado, Mateo termina su línea genealógica desde Abraham hasta la línea de José, ¿sí?, y Lucas termina su línea genealógica en Adán y termina diciendo que era de Dios. Es decir, que tenemos una descripción genealógica de un niño que nace, el niño que nace en el pesebre, cuya ascendencia llega directamente hasta Adán y a Dios. Y tenemos la línea de Mateo que termina justamente, o que comienza en Abraham y termina en José. Bien, ¿de qué estamos entonces hablando? Concretamente, estamos hablando de dos niños que tienen realmente la misión de poder, en un determinado momento de la historia, conformar a un solo ser capaz de poder recibir así, en sí mismo, a la esencia espiritual del cosmos, del universo, a la fuerza solar representada en la palabra yo soy, ¿no?, o Cristo. Entonces, si vemos esto, ya empezamos a que sí, nos está diciendo Lucas, oye, que yo lo de Herodes ya fue. El niño que ha nacido, del niño que yo os estoy hablando, ha nacido después de Herodes. No tiene nada que ver, entonces, con ese edicto de Herodes de la matanza de los santos inocentes. Pero por el otro lado, nos está hablando de un gobernador romano que, si se tomara al pie de la letra, ha gobernado, el censo se ha determinado en el siglo VII. Steiner dice que en realidad esto no se puede tomar en forma cronológica, porque censos no solamente hubo uno, sino en tiempos del gobernador romano hubo algunos otros censos, y Steiner termina afirmando que en realidad el niño de Belén nace como un año y medio o 2 años y medio antes de nuestra era. Y que hay una diferencia, por supuesto, de un año y medio, entre el niño que describe Mateo y el niño que describe Lucas. Y es aquí donde la historia empieza a ordenarse un poco para que la profecía de Daniel realmente pueda ser cumplida en el año 27. ¿Por qué? Porque además en el año 27 coincide también lo que ya Jacob había anunciado a sus hijos, de que cuando la corona de Israel, de Judá, no descanse sobre la cabeza de un judío, será el tiempo donde el siglo deberá aparecer sobre la tierra, el siglo que es el Mesías. Y el tiempo cuando no descansa la corona del pueblo de Judá sobre la cabeza de un judío es el tiempo en que es coronado, en que la ostenta Herodes el Grande. A partir de ahí comienza después que ya la corona no va a llegar a la cabeza de un pueblo judío. Entonces, estas dos profecías nos están hablando justamente de ese encuentro, de ese momento, donde se dice que realmente el Mesías tiene que aparecer. Pero ¿qué más hay? Tenemos también ahora la profecía de Lucas. Lucas nos cuenta y dice así
Lucas 3, 1 al 5. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisenias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y lo torcido se enderezará, y los caminos ásperos se allanarán. ¿Qué nos está diciendo Lucas? Lucas dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia, bueno, sigue, aparece Juan proclamando, anunciando la palabra del arrepentimiento de los pecados. Este año 15 del imperio de Tiberio César coincide, ¿sí?, con el tiempo de los 14 años que van a dar lugar a los 29 años donde esta profecía se cumple, ¿sí? El 15 de Tiberio César, que justamente Tiberio César agarra un poquito antes de que muera su predecesor en el año 14, más 15 son 29 años. Pero tenemos acá la diferencia entre los años hebreos, que los años hebreos comienzan en otoño, en primavera, entonces ahí hay un desfasaje y estamos en el tiempo correcto de que realmente Juan aparece, ¿no?, predicando el arrepentimiento en el año, un año antes o unos meses antes del bautismo de Cristo. Es decir, que si estamos hablando de 29 años, el Cristo es bautizado con 30 años. Acá se cumplen entonces esas 7 semanas primeras de la restauración del templo y las otras 62 semanas, que son en total 69 semanas, hasta la venida del Mesías príncipe, que coincide con el bautismo en el Jordán. ¿Y qué pasa después? Después, si seguimos con la profecía que nos cuenta Daniel, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra habrá gran desolación. Esto realmente sucede en la historia del pueblo hebreo, del pueblo israelita o del pueblo judío, en esta semana. Ya estamos entrando entonces en la semana que falta, en la semana 70. Es a mitad de la semana 70, 3 años y medio, que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que es sacrificado, como todos sabemos en la historia, por las autoridades romanas y judías. A partir de ese momento sucede algo que se expira el tiempo del sacrificio de sangre, y a partir de ese momento el sacrificio de sangre ya no tiene un valor para redimir culpa. El pueblo hebreo, el sacrificio de sangre, el sacrificio del templo que se lleva adelante en el templo en todas las Pascuas, ya deja de tener efecto para poder traer, digamos, socorro y corregir o redimir los errores cometidos. Un nuevo sacrificio ahora se lleva a cabo
que no es un sacrificio ya de sangre animal, la sangre animal todavía está contenida como algo genérico, sino que es un sacrificio del yo. El yo cósmico, por libre voluntad, se ofrenda para dar al yo humano la posibilidad de poder superar el error en sí mismo, no desde un camino exterior, por medio de un sacrificio exterior, sino desde sí mismo, acogiendo en sí las nuevas fuerzas que han llegado a la tierra por mediación del sacrificado, que en este caso es el Cristo. Por eso se dice que a partir de ese momento el templo deja de tener validez, el velo del templo se rasga, el pueblo hebreo cumple con su misión, el Mesías tenía que ser sacrificado, no había otra forma, y a partir de ese momento, entonces, el pueblo hebreo deja de tener en sí mismo la capacidad de ser conductor del futuro de la humanidad. Que hoy en día todavía el pueblo hebreo siga esperando al Mesías es una cuestión del pueblo hebreo, nada más. No es una cuestión que tenga que ver con una realidad espiritual. Ahora, tampoco es que el pueblo hebreo merece ser culpado, ¿no? De una forma, sí, porque el pueblo hebreo cumplió una misión que tenía que cumplir y después de eso dice que el templo será destruido y el pueblo será dispersado. Esto ocurre en el año 70, cuando Tito, el emperador romano, destruye el templo, destruye Jerusalén, el pueblo hebreo es dispersado y comienza entonces una de las grandes, digamos, migraciones de este pueblo que se mezcla prácticamente con todas las naciones del mundo. ¿Y qué pasó con el resto de la media semana? Y este es uno de los grandes temas que hoy en día todavía está por esclarecerse. Rudolf Steiner dice que en realidad tenemos un tiempo cronológico bíblico que podemos seguir cronológicamente hasta la mitad de la semana 70. Que después ya no podemos contar tiempos cronológicos porque son tiempos espirituales. Es un nuevo comienzo. Con la muerte del Redentor en la cruz, se termina con la vieja ley y comienza un nuevo capítulo para el desarrollo de la humanidad, donde la ley ahora ya no va a venir del exterior, sino que va a venir del interior. ¿Sí? La ley se va a interiorizar y va a empezar a transformar al ser humano desde adentro. El templo exterior, donde antes podía encarnarse la voluntad de Yahvé, podía hacerse presente y desde ahí, a través de los profetas, guiar y conducir la misión de este pueblo para que este pueblo pudiese dar el fruto para el cual había sido elegido. Esto ahora cambia y esta ley o este templo se tiene que ser construido por cada uno de los seres humanos como un templo interior, como un templo nuevo, un templo en el cual puede acoger las fuerzas que han llegado en forma virginal a la tierra para redimir y elevar al ser humano del error, del pecado del principio. Y entonces aquí tenemos ese nuevo comienzo, que ya no es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo totalmente espiritual, es otro tiempo. La mitad de la semana 70, que tanto se habló y se sigue hablando, que tiene que ver, bueno, que si ya se concluyó con el templo, con la destrucción del templo, que si es un tiempo, digamos, del futuro, en realidad es ese tiempo de maduración que el ser humano ha necesitado para desarrollarse dentro de lo que es el orden, digamos, estipulado para que la humanidad avance hacia su autonomía espiritual y hacia su plena conciencia del yo, pero no
como un ser completamente dirigido desde afuera, sino como un ser que por libre decisión y por libre voluntad acoge las fuerzas propias, las fuerzas del amor en sí, y desde él construye un nuevo comienzo, una nueva redención. Y esto es lo más interesante de estas semanas, de esta mitad de la semana 70. En realidad, cómo se ha manejado o cómo podemos entender el despliegue o el desarrollo de este tiempo posterior al Gólgota, ¿sí?, en la historia de la humanidad, que tiene que ver con el desarrollo propio del ser humano hacia el camino de la individualidad consciente y entrar en el momento donde la humanidad está atravesando ahora. Este momento tan especial que a todos nos llama y que está al alcance y está como muy cercano de todos, de que estamos en tiempos especiales, que si son los fines de los tiempos. No, estamos en tiempos especiales, eso sí es cierto. La humanidad está atravesando tiempos muy especiales, tiempos que son tiempos de maduración, que son tiempos de desarrollo, que son tiempos de conocimiento. ¿Por qué? Porque así como al principio yo les dije que tenemos una humanidad que hereda un principio que viene muy arcaico, que tiene que ver con el desarrollo del ser humano voluntad en la época de la Atlántida, perdón, en la época de la Lemuria, que después tenemos que desarrollar a través de toda la época de la Atlántida un ser humano que tiene que ver con las fuerzas, digamos, del pensar. En nuestra época tenemos que ver con un ser humano que tiene que desarrollar las fuerzas del corazón. Es decir, que el corazón humano tiene la posibilidad, poco a poco, al acoger en sí a las fuerzas del Cristo, que son las fuerzas que tienen que ver con el amor, de poder convertirse en un nuevo ser capaz de crear desde sí mismo una nueva humanidad. Si yo quisiera relacionarlo con experiencias que vienen a través de la vida cultural, a través del arte, me gustaría decirlo como lo expresa Cézanne, cuando él dice que en realidad la humanidad debe entender que este sol que nos calienta es un sol que ha perdido su fuerza creadora, que ya no tiene en sí capacidad creativa, que esta luz que recibimos del sol es una luz que ya ha perdido su fuerza gestora de futuro, que una nueva luz ha nacido en la tierra y que es esta nueva luz nacida en la tierra que debe atravesar el corazón humano y crear desde esta nueva luz una nueva humanidad, un nuevo mundo, un mundo del futuro. Tiene que ser creado desde las fuerzas del corazón humano, que acoge en sí las fuerzas del amor. Y al acoger las fuerzas del amor, puede transformar y redimir el mundo del pasado para darle una posibilidad germinal de futuro. Y estos son los tiempos que están en esas séptima semana, que transcurren desde el momento del Gólgota, la muerte en la cruz, hasta que la humanidad despierte a su conciencia otra vez de ser que se percibe como un ser espiritual completamente libre y se une por libertad interior a las fuerzas crísticas que, partiendo de la tierra, pueden ser acogidas en el corazón humano. Este es el tiempo de esta séptima semana, de la mitad de esta séptima semana. Para redondear un poco, vemos entonces que Daniel nos habla de tiempos cronológicos que han sido determinados, digamos, por la sabiduría divina, para que en un determinado tiempo sobre la tierra descienda el Mesías, que para que este Mesías pueda llegar a la tierra ha sido necesario una preparación específica con un determinado pueblo, que este pueblo ha tenido que dar la posibilidad de formar un recipiente humano que pueda realmente acoger a este principio solar y
llevarlo, portarlo sobre la tierra durante 3 años y medio, hasta que se produce el momento de el sacrificio en la cruz y es, digamos, nacido, porque también el sacrificio en la cruz lo podemos ver como un nacimiento, no como una muerte, ¿sí? Es una muerte para nosotros, es un nacimiento desde la esfera de la tierra, porque el ser solar, el espíritu solar, se une y nace en la tierra. Y el tiempo ahora nuestro, donde tenemos que recorrer a partir de ese momento este tiempo presente y futuro, donde tendremos que, o estamos llamados, a ser portadores y creadores de algo nuevo. Entonces, las profecías de las 70 semanas se cumplen en un tiempo cronológico determinado y en un tiempo espiritual también determinado. Pero no podemos fijar el fin de esta última semana, de la semana 70, no hasta que la humanidad en una gran parte o en su mayoría pueda despertar a un conocimiento individual, a un conocimiento autónomo, a un conocimiento que sienta otra vez que puede percibir al Cristo como una realidad objetiva sobre el mundo espiritual, sobre el mundo de la tierra, pero no lo va a percibir ya en forma de una percepción física, sino en forma de una percepción espiritual, que es lo que también se conoce como la parusía o la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo está en función de cada uno de los seres humanos individuales que desarrolle en sí las capacidades, digamos, de este corazón viviente, latiente, que acoge a estas fuerzas en sí y desde ahí produce la nueva posibilidad de poder percibir al espíritu de la tierra en una forma espiritual y no en una forma física. Este es el gran, digamos, diferencia. El Cristo ya no va a aparecer sobre un cuerpo físico porque ya apareció. El Cristo se va a aparecer en una forma etérea, en una forma espiritual, perceptible para todo ser humano que desarrolle su ojo espiritual desde las fuerzas del corazón. Y esto, Elena, es lo que yo quería contar un poco de estas 70 semanas de Daniel. No sé si tú tienes alguna pregunta que quieras hacer. No, me parece que fue realmente muy claro. Agradecemos mucho tu sabiduría, tu claridad, y me gustaría que nos vayamos con con un último mensaje que nos quieras traer a todos para seguir buscando ese Cristo en nosotros. Muchas gracias. Bueno, solamente decir que el Cristo es una realidad objetiva y que depende en forma individual de cada uno de nosotros acercarnos a Él. ¿Sí? Que no es algo que pertenece al pasado, tampoco es algo que pertenece al futuro, ni algo que pertenece al presente, sino que es una realidad que integra el pasado, el presente y el futuro. Y que a cada uno de nosotros, hoy en día, como humanidad, tenemos la posibilidad de poder vivenciar su actuar en nosotros mismos. ¿Sí? Más que eso no puedo decir. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos y a todos los que nos están escuchando. Cualquier cosa pueden dejar sus comentarios y ya próximamente estaremos con nuevas preguntas y respuestas de parte de Rufo. Muchas gracias.